El gran fracaso de Fidel Castro, Cuba, del sueño socialista de la revolución cubana a la miseria total, lo que no quieren que sepas. ¿Por qué Cuba, una isla con tanta historia, belleza y cultura, vive hoy sumida en la pobreza extrema, el hambre y la desesperación? ¿Qué salió mal en la revolución que prometía justicia y libertad? En este video te contaré toda la verdad, sin filtros, sobre el fracaso total de Fidel Castro y cómo su régimen destruyó un país entero. ¿Sabías que hubo un tiempo en el que Cuba era uno de los países más prósperos de América Latina? Sí, antes de 1959, Cuba tenía una economía fuerte, exportaba azúcar, tenía libertad de prensa, propiedad privada y una clase media creciente. Pero todo cambió cuando Fidel Castro y su grupo armado bajaron de la Sierra Maestra con un solo objetivo: tomar el poder. Y lo lograron. Lo que nunca dijeron fue que lo iban a tomar para siempre. Todo comenzó en 1959. Fidel Castro, junto a un grupo de guerrilleros, derrocó al dictador Fulgencio Batista. El mundo aplaudió. Muchos cubanos celebraron. Las promesas eran claras: democracia, justicia social, elecciones libres, libertad de expresión. Pero nada de eso llegó. Fidel prometió justicia, democracia y un gobierno del pueblo. Pero nunca hubo elecciones libres. Nunca restituyó la Constitución. En cambio, instauró una dictadura de partido único que duró más de 6 décadas. Eliminó la libertad de prensa, encarceló a los opositores y creó un estado policial. La revolución comenzó con una gran mentira. Lo que empezó como una revolución se convirtió en uno de los mayores fracasos políticos, económicos y sociales de la historia moderna. Miles de cubanos, desde los primeros años, comenzaron a huir. Empresarios, médicos, artistas, intelectuales, todos perseguidos, acusados de gusanos por no comulgar con la ideología oficial. Desde los primeros años, Cuba empezaba a vaciarse de su talento. Nacionalizaciones y ruina económica, todo para el Estado, nada para el pueblo. En pocos años, el régimen expropió tierras, empresas, industrias, bancos, periódicos, todo. Si eras dueño de algo, te lo quitaban por el bien del pueblo. Pero el pueblo no recibió nada. Ya no había propiedad privada. Ni una bodega, ni una barbería, ni una panadería podían funcionar sin control del Partido Comunista. ¿El resultado? Un colapso absoluto de la economía. La producción agrícola cayó. La industria dejó de ser rentable. La escasez empezó a ser parte del día a día. Para 1962 se implantó la famosa libreta de racionamiento, una cartilla con la que cada cubano debía sobrevivir. ¿Te imaginas tener que hacer colas de 5 horas para un poco de arroz, pan o jabón? Así ha vivido el cubano promedio durante más de 65 años. La economía cubana, incapaz de sostenerse por sí sola, se volvió totalmente dependiente de la Unión Soviética. Moscú enviaba petróleo, dinero, comida, maquinaria, a cambio de lealtad política y azúcar. Era un país subsidiado, hasta que en 1991 la Unión Soviética colapsó. Y con ella, Cuba cayó en el abismo, entró en su peor etapa, lo que Fidel Castro llamaría periodo especial. El famoso periodo especial en tiempos de paz fue, en realidad, una guerra contra el pueblo. Se acabó el petróleo. No había electricidad. Se acabó la comida. No había transporte. La gente comenzó a comer cáscaras, perros callejeros, gatos y raíces. El transporte colapsó. Las bicicletas sustituyeron a los autobuses. La carne desapareció. El pan era una fantasía. El hambre se volvió cotidiana. Y mientras el pueblo moría de miseria, Fidel decía que resistir era un acto heroico. ¿Resistir qué, si ellos vivían con lujos, con médicos personales, con comida importada? La gente comía cáscaras de plátano hervidas. Se desmayaban en las colas. El hambre en Cuba llegó al nivel de hambruna crónica. Los hospitales se quedaron sin medicamentos. Las escuelas, sin materiales. Y las familias, sin esperanzas. Las mujeres comenzaron a prostituirse con turistas para conseguir dólares y leche para sus hijos. El régimen lo permitió. Lo promovió. Y mientras tanto, Fidel Castro hablaba de resistencia heroica. Esa es la realidad de la Cuba revolucionaria y socialista de Fidel Castro, que continúa cada día peor. Desde 1959, Cuba pasó a la represión y el silencio total. Y si protestabas, si decías algo, si pensabas diferente, ibas preso. Desde el poeta Heberto Padilla hasta miles de cubanos anónimos, el régimen impuso una censura total. Persiguió a intelectuales,
artistas, religiosos y hasta homosexuales. La SUMAP, campos de trabajo forzado, son una de las páginas más oscuras de esa historia. La Cuba revolucionaria fue una fábrica de miedo. Todos eran vigilados. Todos podían ser delatados. Hablar mal de Fidel era un crimen. Así sigue siendo Cuba en la actualidad, la misma represión, el mismo silencio desde que Fidel Castro tomó el poder con las armas y le arrebató a Cuba la libertad. El éxodo masivo y la prostitución, la verdadera cara del comunismo. Con el dólar como moneda paralela, el régimen abrió al turismo, pero solo para extranjeros. ¿La solución? Muchas mujeres, incluso menores de edad, se vieron forzadas a prostituirse con turistas para alimentar a sus familias. Los hospitales se deterioraron, los medicamentos desaparecieron, y la educación se convirtió en adoctrinamiento. ¿Y el cubano qué hizo? Huyó. Se lanzó al mar. En balsas hechas de puertas, neumáticos y tanques. Miles murieron buscando libertad. El éxodo de los balseros fue una tragedia humana que el mundo entero vio, y que Fidel negó. ¿Pero por qué los cubanos se lanzan al mar en balsas improvisadas? ¿Por qué arriesgan sus vidas cruzando selvas, fronteras y desiertos? Porque la dictadura les robó el presente y el futuro. Durante el periodo especial, más de 35.000 cubanos salieron al mar en balsas, buscando libertad. Muchos murieron. Otros fueron interceptados. Pero todos tenían algo en común, huían de una isla que les negó todo, incluso el derecho a soñar. Y mientras el pueblo sufría, la cúpula del régimen vivía entre lujos, autos blindados, acceso exclusivo a tiendas en divisas, clínicas privadas y mansiones. Esa es la verdadera cara del comunismo cubano, un paraíso para unos pocos, un infierno para la mayoría. Reformas que no reformaron nada. En los 2000, Fidel y luego Raúl Castro intentaron algunas reformas cosméticas. Permitieron a cuentapropistas vender café, cortar pelo, alquilar habitaciones, pero todo bajo control total del Estado. La doble moneda creó más desigualdad. Y la corrupción se volvió sistémica. Y cuando llegó el Internet, comenzaron las protestas virtuales. La gente por fin pudo decir lo que pensaba, hasta que el régimen volvió a hacer lo que siempre hizo, cortar la conexión, reprimir, encarcelar. La protesta del 11 de julio y el despertar de un pueblo. El 11 de julio de 2021, Cuba despertó. Miles salieron a las calles gritando libertad, abajo la dictadura, no tenemos miedo. Pero la respuesta fue brutal, golpes, arrestos masivos, tortura, juicios sin garantías. Más de 1000 jóvenes aún están presos solo por marchar en paz. Cuba hoy, una isla en ruinas. Hoy, en 2025, Cuba está más pobre, más triste, más sola que nunca. El país sufre apagones diarios, inflación descontrolada, una crisis alimentaria sin precedentes. El salario promedio no alcanza ni para comprar un cartón de huevos. La juventud ya no sueña, solo quiere escapar. Más de 400.000 cubanos han huido en los últimos años. Algunos cruzando selvas. Otros, el mar. Cuba no es un paraíso caribeño. Es una prisión a cielo abierto. Y todo esto es consecuencia directa del fracaso total de la revolución de Fidel Castro. Lo más doloroso de esta historia no es solo la ruina económica. Es que se robaron la dignidad, la voz y el futuro de un pueblo entero. Fidel Castro no fue un héroe. Fue un tirano que disfrazó su ambición de poder con palabras como igualdad y justicia. Pero el resultado fue siempre el mismo: pobreza, censura, miedo y exilio. Si te importa Cuba, si respetas la verdad, comparte este video. Porque el mundo debe saber que la revolución cubana no fue gloriosa. Fue un desastre. Y todavía hay un pueblo entero pagando ese precio. Si te impactó este video, suscríbete, dale like y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Conoces a alguien que aún defiende el mito de Fidel? Mándale este video. Que vea la verdad. Sígueme para más contenido sobre historia, política y la realidad sin filtros.